Hola, continuando con una vista, digamos, de las unidades del programa, vamos a tratar de que ustedes puedan tener una idea general de la unidad 3. Ya en esta unidad empezamos a ver la parte específica de nuestra materia, que es el derecho financiero, y a la cual le vamos a dedicar el 80% de la materia. Para que ustedes tengan una idea, en su momento cuando yo estudié la materia, cuando era alumno como ustedes, yo estudiaba del libro de Carlos Julián von Rusch y de Dino Harach, Finanzas Públicas. Y la verdad es que me costaba mucho, y también recurrí al libro de Héctor Belisario Villegas. Estos autores, que son unos genios, partían de la idea de conocimientos previos de la materia. Entonces, muchas veces costaba entender los libros, comprenderlos, sobre todo cuando uno hacía sus primeros pasos en el estudio del derecho financiero y derecho tributario. Esto lo tuve en cuenta, muy en cuenta, cuando escribí el curso de Derecho Financiero. Traté de que los alumnos comprendiese de la mejor forma posible la materia, sin que tuvieran que recurrir a muchos textos para poder arribar a una conclusión. Esto tiene algo de bueno y tiene algo de malo. Tiene algo de bueno, que les puede simplificar el trabajo a ustedes de encontrar un norte de principios generales de esta materia y cómo surgió, cómo nació la materia. Tiene el inconveniente de que tal vez les quite la curiosidad de investigar más y ahondar más cómo fue la evolución de esta materia. En este tema, la bibliografía que está en el programa es totalmente libre para que ustedes adquieran la que les resulte más sencilla, para que ustedes la puedan comprender. En la clase de hoy yo voy a dar algunos pantallazos generales sobre la materia, empezando por la relación entre la ciencia de las finanzas y el derecho financiero. Como vimos, la ciencia de la finanza es un concepto más amplio, en la cual la actividad financiera del Estado, a través de la cual el Estado, para cumplir su bien común, tiene que hacer erogaciones, realizar gastos, y para eso obtiene recursos o necesita recursos. Después los obtiene de diferentes formas. En este concepto general vemos de que hay elementos económicos, políticos, sociológicos. El aspecto jurídico de nuestra materia se relaciona obviamente íntimamente con los otros, porque el derecho termina traduciendo en normas jurídicas toda la realidad económica, política o sociológica que vemos cotidianamente. No es que nacen las normas jurídicas y después el aspecto de las finanzas públicas económico, sociológico o político se adecúa. Y eso lo vemos cotidianamente. Cotidianamente vemos, por ejemplo, problemas
de liquidez de dinero, en la compra de divisas, y eso hace el nacimiento de normas jurídicas relacionadas a la emisión de dinero. O vemos problemas sociológicos cuando el dinero no alcanza y hay una demanda de la sociedad para que el Estado solucione esa situación, y acto seguido se traduce en normas jurídicas en la cual el Estado, a través de esas normas jurídicas, establece algún tipo de subvenciones económicas para alivianar esos reclamos. Entonces la relación entre las ciencias de las finanzas y el derecho financiero en particular, es totalmente simbiótica, interrelacionada y de permanente conexión. Les vuelvo a pedir y les vuelvo a recordar de que es obligatorio de la materia la lectura de diarios económicos y de la realidad cotidiana. Si bien yo sé que a usted les puede interesar más todo lo relacionado con el deporte o con los chismes, etc., en esta materia es muy importante el estudio de diarios económicos, de la actualidad económica, de la actualidad financiera que tienen los estados nacional, provincial y municipal, para que puedan comprender la materia. Y además, como ya se los expliqué, en las primeras clases, los exámenes van a consistir en casos prácticos en los que ustedes van a tener que aplicar los conceptos teóricos que están estudiando en la actualidad, vuelvo a reiterar, a la realidad económica, financiera, sociológica o política que vive no solo nuestro país, sino todo el mundo. Esto me sirve para empezar a entender, y ya adelantamos algo en clases anteriores, cómo empezaron los estudios del derecho financiero y tributario. A diferencia de otras materias, como puede ser el derecho civil tiene su nacimiento en el Imperio Romano, principalmente, primero en la República y después en el Imperio Romano. El derecho administrativo tiene su nacimiento en el siglo XV, XVI, XVII. El derecho constitucional, bueno, con la creación de las primeras constituciones norteamericanas en 1797, con la Revolución Francesa, de ahí en más siguieron la creación de constituciones y nació el derecho constitucional. ¿Cuál es el punto de partida del estudio del derecho financiero y tributario? Es decir, ese aspecto de las finanzas públicas, jurídico, que sistematizan en normas jurídicas la aplicación diaria y cotidiana de las finanzas públicas. Como vimos con anterioridad, la finanza pública empezó radicalmente con estudios económicos, la economía del sector público. La economía del sector público es lo que hacía que con todo el desarrollo de las finanzas liberales, de Adam Smith, todas esas ideas económicas que se pusieron con la primera revolución industrial en el siglo XVIII y profundizada con la segunda revolución industrial del siglo XIX,
eran todos análisis o analizados las finanzas públicas del aspecto económico. Pero después el estudio empezó a circunscribirse a raíz de esta cuestión en análisis político y sociológico de las consecuencias económicas que tenían esas ideas. Y se empezó a ver cómo estas finanzas públicas afectaban a la sociedad, el comportamiento de los ciudadanos. También empezó a verse cómo influía en la política, en las decisiones políticas, de qué actividad o qué intervención debía tener en la economía el Estado. Ahora, el aspecto jurídico es, como les decía al principio, el último desarrollado. Porque los estudios del derecho financiero y tributario, después de la Revolución Francesa, en 1789, eran estudiados dentro del derecho constitucional y el derecho administrativo. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, empiezan a estudiarse las finanzas públicas desde todos los aspectos, económico, sociológico, político, y también estaba el jurídico. Y esto se hace principalmente en Italia. Pero entrado el siglo XX, empiezan a verse los primeros textos que empiezan a estudiar el derecho financiero desde un aspecto jurídico, desde un aspecto respecto a las normas que regulaban la actividad financiera del Estado. Los primeros en estudiar y hacer los primeros libros sobre nuestra materia fueron los alemanes, los siguieron los italianos, y así fue como llegó todas esas ideas a nuestro país. Me parece una cuestión a destacar analizar esta evolución histórica, porque la evolución histórica de nuestra materia, como les decía con anterioridad, reciente, es nueva porque es a comienzos del siglo XX, en la cual empieza a buscar emanciparse de un capítulo del derecho administrativo y del derecho constitucional. La escuela de Pavía es una escuela italiana de la cual formó parte Dino Harrach, que Dino Harrach es un maestro argentino, pero que vino a vivir a Argentina en los años 1930 como consecuencia de la persecución que tenían los judíos en Italia y en toda Europa, y él radicó, él es uno de los discípulos de Benvenuto Grissotti, que es uno de los catedráticos más importantes que dio la República de Italia. ¿Y cuál era esta idea que tenía el maestro Benvenuto Grissotti, que es adoptada por Harrach y que yo también la sigo, de que era necesario el estudio integral de las finanzas públicas, todos los aspectos jurídicos, económicos, todos estudiarlos? Vista la complejidad que eso generaba, empezó a surgir otra idea con autores como Giannini, Pugliese, influidos por la doctrina alemana, que empezó a estudiar un capítulo del derecho financiero que es el derecho tributario, emancipando al derecho tributario de los otros capítulos que tiene el derecho financiero, que es el crédito público y que tiene que forman parte del derecho financiero, que es el crédito público, el presupuesto. En Argentina
siempre hubo una idea más económica del estudio de las finanzas públicas. Pueden verse los primeros libros de ese principio del siglo XX, eran todos llamados finanzas. No eran finanzas y derecho tributario, finanzas y derecho financiero, eran finanzas. Se hacía un análisis de neto corte económico y de ahí se analizaban normas jurídicas que principalmente era la ley de presupuesto. Obviamente la Constitución Nacional, que siempre era imprescindible para tenerla de punto de partida del estudio de la materia. Pero después de la llegada de Dino Jarach a la Argentina, él saca un libro que se llama El hecho imponible, que es un libro excepcional, y empieza a dársele un enfoque muy jurídico a las finanzas públicas en el derecho financiero. Julian von Rusch, que es una de las personas que trae a la Argentina a Dino Jarach, escribe su libro Derecho Financiero, ya se aboca directamente al derecho, pero Jarach, por su influencia en la escuela de Pavía, siempre, nunca abandona el estudio integral de las finanzas públicas. Respecto a la autonomía del derecho financiero y tributario, yo tengo una idea muy similar a la de Dino Jarach. Solo podemos hablar de autonomía del derecho tributario sustantivo. El derecho financiero y el derecho tributario en particular, el derecho financiero es el género y el derecho tributario es la especie, es una de sus especies, necesariamente está influido y necesariamente debe ser estudiado con otras ciencias jurídicas, el derecho constitucional, el derecho administrativo, principalmente lo que se refiere a crédito público o presupuesto, pero también el derecho civil. Hay toda una cuestión contractual, por ejemplo, en el crédito público, un acuerdo de voluntad en el cual el Estado realiza un contrato con particulares para hacer préstamos de dinero, que necesariamente está. Y concretamente en el derecho tributario, yo lo manifiesto en el curso de Derecho Financiero, el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho administrativo tributario, son el género que necesariamente no puede prescindirse de él para el estudio de la materia. En nuestra materia no van a encontrar un texto legal con principios especiales que hagan autónomamente científico al derecho tributario. Es decir, el derecho tributario está dentro del derecho público y el derecho financiero también. Pero no es un compartimiento estanco, sino que necesariamente simbiótico y de un estudio sistemático con los otros derechos. Por eso es que yo entiendo que no podemos hablar de una autonomía científica, sí una autonomía dogmática. ¿Por qué dogmática? Porque esta materia no se podría aprender o comprender por nadie si sería un capitulito de el derecho constitucional, del derecho penal, del derecho administrativo, del derecho civil. No se entendería la materia. Entonces sí tiene una autonomía dogmática, pero no científica. Esta es mi opinión, pero hay muchos autores que no opinan como yo. Toda la doctrina italiana considera que es autónomo, la doctrina italiana, gran parte, sobre todo la actual, la doctrina española también. En Argentina, Julian von Rusch, Héctor Villegas,
más recientemente Horacio Corti, son de la idea que sí hay una autonomía científica en nuestra materia. Yo creo que no es así, pero como les decía, no me creo con el dueño de la verdad, tengo mis ideas y por eso las plasmo. Todas las otras ideas también están plasmadas en el curso de Derecho Financiero y me interesa que ustedes lean esas ideas, además de mi idea, y saquen sus propias conclusiones. Contenido del derecho financiero. Para entender el derecho financiero, tenemos que tener como un cuadro o una idea en la cabeza, ¿no es cierto? O sea, ir de lo general a lo particular. Entonces habíamos visto que las finanzas públicas, o sea, la actividad financiera del Estado es estudiada por las finanzas públicas. A su vez, las finanzas públicas es estudiada por varias ciencias sociales, la economía, la política, la sociología y el derecho. Dentro del derecho está el derecho financiero. El derecho financiero tiene dos grandes capítulos, ingresos y gastos. El capítulo del gasto es estudiado por el presupuesto y el capítulo de los recursos o ingresos, pero recursos, son tres capítulos, los recursos patrimoniales, el crédito público y el derecho tributario, que se refiere a los recursos tributarios. A su vez, el derecho tributario está parcelado en distintos capítulos que están perfectamente discriminados en el programa y en el libro: derecho constitucional tributario, derecho tributario sustantivo material, derecho administrativo tributario, derecho procesal tributario, derecho internacional tributario, derecho penal tributario. Toda esta explicación está muy clara en el libro y nos permite llegar a una definición, ¿no? ¿Cómo la defino al derecho financiero? Me tomo el atrevimiento de leerlo a la definición que pongo en el libro porque en el mismo busco desentrañar todo esto que les expliqué hace un rato. El derecho financiero como uno de los componentes, los otros, lo pongo entre paréntesis, son la política financiera, la economía financiera y la sociología de la ciencia de la finanza, que estudia el conjunto de normas jurídicas de derecho público que sistematizan la actividad financiera del Estado, por la cual se obtienen ingresos para satisfacer las necesidades públicas mediante el gasto público. Respecto a los ingresos, aprende el ordenamiento jurídico a través del cual se obtienen recursos económicos en la realización con los gastos. Estudia la norma que efectivizan concreta materialmente las necesidades públicas. Entonces, ¿cuál es el contenido del derecho financiero? Es lo que le explicaba. Hay, desde el punto de vista de los ingresos, primero desde los gastos, estudia el presupuesto. Ahora, desde los ingresos tiene tres capítulos importantes que son el derecho tributario, el derecho patrimonial público y el derecho del crédito público.